Durante casi los últimos 500 años hemos tenido que confiar únicamente en las crónicas escritas por los conquistadores españoles para comprender cómo fue la conquista del Imperio Inca. Esas crónicas describen cómo Francisco Pizarro llegó a la frontera del Imperio Inca en 1532 con algo menos de 200 hombres y logró esta impresionante hazaña. Sin embargo, esta versión española de la historia ha tenido intrigado a muchos historiadores, ya que se han planteado numerosos cuestionamientos y dudas respecto a eventos que no tienen sustento científico que avale la crónica. Después de la propagación de la noticia de la llegada de los españoles encabezando una diminuta pero cada vez creciente invasión, ¿por qué no se movilizó el gran ejército incaico? ¿Cómo pudo un grupo de españoles hacer sucumbir a la mayor civilización de Sudamérica de la época? ¿Acaso fue debido a la gran superioridad tecnológica de las armas españolas? ¿Fue debido a las enfermedades europeas extremadamente letales frente a la que los indígenas no tenían defensas? ¿Fue debido a la influencia e imposición del cristianismo sobre los indígenas? ¿O fue por otra razón que las crónicas españolas no mencionan? Existe una zona en las afueras de Lima donde se han identificado numerosos cadáveres emergiendo de la tierra, muchos de los cuales presentan signos de violencia extrema al momento de su muerte. Estos cadáveres pueden ser la respuesta a uno de los hechos históricos más intrigantes de la historia del mundo: la conquista del Imperio Inca. Por primera vez se demuestra científicamente una serie de acontecimientos reales sobre la conquista del imperio de los incas. Esta serie de descubrimientos son asombrosos y nos muestran la historia oculta de la conquista, una historia de alianzas españolas e indígenas jamás contada. Historia de la gran rebelión inca y la alianza española. Durante los últimos 5000 años los Andes peruanos albergaron a las civilizaciones más avanzadas de América del Sur. De los muchos imperios que surgieron y cayeron en la historia de Sudamérica, el imperio incaico fue el último y el más grande. Los incas fueron grandes ingenieros y constructores, crearon obras magistrales como Machu Picchu, el sistema de caminos más grande de América e innumerables obras maestras en oro y plata, pero el mayor talento lo obtenían como conquistadores, ya que en el siglo XV se expandieron sobre toda la región andina del continente. Actualmente la capital del Perú es Lima. Esta es una ciudad moderna y bulliciosa del siglo XXI con alrededor de 10 millones de habitantes, pero bajo los cada vez más extensos asentamientos humanos, yace el viejo Perú muerto, yacen los antiguos cementerios indígenas y muchas zonas de enterramiento de Lima. A comienzos de marzo del 2014 la ciudad proyectó construir una autopista sobre una zona en la que un grupo de arqueólogos sospechaban que había un cementerio incaico. Es así que National Geographic bajo dirección de Guillermo Cook iniciaron una prospección arqueológica para comprobar si era o no un cementerio inca. Este cerro denominado Purchuco, se ubica en las afueras de Lima y aparentemente no tiene nada de especial. Fue el lugar elegido por el equipo de arqueólogos para sus estudios. Al poco tiempo el sondeo de prueba ofreció resultados positivos, llevándolos a deducir que aquel lugar era realmente un cementerio inca, donde los cuerpos estaban enterrados a intervalos y sentados en cuclillas mirando hacia el sol naciente. Esa era la forma clásica de los enterramientos incas. Poco después de comenzar las excavaciones el equipo de arqueólogos detectó anomalías extrañas, identificando individuos que no se ajustaban al tradicional patrón de enterramiento inca. Las capas bajas del cementerio se apreciaban ordenadas, pero en la capa superior habían cadáveres enterrados desordenadamente, mirando a diferentes lados, cuando normalmente deberían mirar en dirección este. Se habían arrojado cuerpos de forma caótica encima de los cadáveres del cementerio tradicional inca, en lugar de envolver cuidadosamente los cadáveres con algodón y tejidos de lana como era habitual. Estos habían sido envueltos a toda prisa en telas corrientes. Era evidente que no habían seguido los rituales de enterramiento, no tenían ofrendas adecuadas. La pregunta era por qué habían enterrado a aquellos individuos de forma tan inusual.
Para los habitantes del imperio incaico el respeto a los muertos era parte esencial de sus tradiciones, y la realización adecuada de los rituales funerarios permitían asegurar el renacimiento del difunto en el mundo de los espíritus, así que la correcta postura del enterramiento favorecería su renacimiento y esta debía de ser en posición de cuclillas con una postura expectante y mirando hacia el sol naciente. Sin embargo, los cadáveres hallados en la capa superior del cementerio de Purchuco no cumplían con estos rituales de enterramiento tradicional, lo cual era una situación desconcertante, pero aún más sorprendente fue descubrir que casi todos estos esqueletos presentaban señales de muerte por violencia extrema, ya que muchos de sus cráneos habían sido literalmente destrozados y algunos mostraban fracturas y daños jamás antes vistos en un cementerio inca, ni en ningún otro cementerio de este lado del continente hasta antes de la llegada de los españoles. Entre estos cadáveres destaca el cortado de Purchuco debido a sus terribles heridas, ya que tiene una serie de lesiones relacionadas con la muerte, entre las que destacan 3 perforaciones cuadrangulares en el cráneo que coinciden con las características dejadas por un arma de metal afilado, algo que no se encuentra entre las armas de los incas ya que sus armas de guerra más mortíferas eran mazos de piedra, lanzas rudimentarias y hondas. El ejército inca era un ejército de la edad de cobre, ya que aunque sabían fundir oro y plata, todos sus elementos cortantes y punzantes y todas sus armas eran de piedra. Para los europeos las armas usadas por los guerreros incas habían quedado obsoletas en su continente hace más de 2000 años, mientras por el contrario ellos eran un ejército europeo del siglo XVI con la tecnología militar más avanzada de la época. Las extrañas lesiones cuadrangulares de la parte superior de la cabeza corresponderían a heridas por arma blanca realizadas desde un caballo. Si bien estas constituían evidencias razonables de que se trataban de víctimas de los conquistadores españoles, aún habían otros cadáveres que probaban con mayor sorpresa la relación con los conquistadores de forma aún más espectacular. Uno de estos cadáveres presentaba un gran orificio en la cabeza que coincidía con la producida por un arma de fuego, ya que parece que el proyectil entró por el cráneo y salió por la cara destrozándola. De ser así, esto constituiría un descubrimiento trascendental, ya que sería la primera herida por arma de fuego documentada en el Nuevo Mundo. La superioridad militar española se sustentaba en muchas aterradoras novedades militares desconocidas por los indios, entre estos estaban los arcabuces, las armas de acero, el uso de la caballería y los perros. Los arcabuces de los conquistadores eran poderosas armas de la época y los españoles sabían cómo utilizarlos muy bien. Además, la combinación de armas de fuego, armas de acero y caballos tuvo un efecto devastador, tanto militar como psicológico sobre los ejércitos nativos. En Europa la respuesta a la carga de la caballería, se había aprendido a lo largo de siglos de combate contra ejércitos a caballo, pero los incas no sabían cómo hacer frente a esta nueva forma de guerra. Con la llegada de los españoles, se empezaron a esparcir muchas enfermedades infectocontagiosas letales y aún desconocidas en el Nuevo Mundo, entre estas estaban la viruela, el sarampión, la gripe, la difteria, la tuberculosis, la lepra, la fiebre amarilla, la sífilis, etc. Esta casualidad biológica tuvo efectos devastadores sobre las poblaciones locales, diezmándolas, ya que solo afectaban a los pobladores nativos pues los europeos eran inmunes. A modo de ejemplo, según diversos autores, en el antiguo México estas enfermedades llegaron a exterminar al 80% de la población nativa. Poder verificar si el gran orificio en el cráneo encontrado, realmente se trataba de una herida por arma de fuego, el equipo de arqueólogos se pone en contacto con el Laboratorio de Criminalística del Instituto de Ciencia Forense de la Universidad de New Haven que se encuentra en Connecticut, Estados Unidos. Los eminentes científicos forenses, Ol Harper y Tim Plambag, están a la vanguardia de las técnicas forenses para armas de fuego mucho más recientes que las de Perú. Ahora el equipo de científicos ha centrado su atención en lo que podría ser la primera herida por arma de fuego en el nuevo continente.
¿Era acaso que los cadáveres del cementerio de Purchuco podrían ser los primeros restos forenses de las batallas de la conquista? ¿Podrían ser acaso los cadáveres de los guerreros incas del Gran Cerco de Lima de 1536?